Bueno, hoy amigos vamos a arrancar con algo especial. Y con esto digo especial porque este episodio no va a ser solamente una reseña, va a ser el primero de una serie de episodios que van a estar dedicados al universo vampírico de Anne Rice. Porque, bueno, ya sabemos que dentro de muy poco comienza la serie de Lestat el vampiro. Y quiero que cuando lleguemos ahí estemos más o menos en el mismo punto. Por eso decidí hacer este podcast de la primer novela de Entrevista con el vampiro. Y la novela original de 1976 que dio inicio a todo este universo. Vamos a hablar un poquito también de la película de 1994 con Tom Cruise y Brad Pitt y por supuesto la serie de AMC del año 2022, bueno, que cuenta con 2 temporadas. Yo no hice reseña de esa serie porque los que han visto por ahí la reacción del tráiler del del vampiro o aquellos análisis que realicé con respecto a la serie de la Talamasca, bueno, varias veces mencioné que a mí esa serie de Entrevista con el vampiro no me gustó nada. Y entonces, bueno, obviamente decidí no hacer reseña directamente, pero en esta oportunidad voy a comentar algunas cositas de por qué no me gustó esa serie. Y sé que muchos me van a tildar, después de escuchar de este podcast, de puritano. Y yo les voy a decir que sí, que soy muy puritano con el tema de las novelas de Anne Rice y las sagas de las crónicas vampíricas. Pero tampoco tan puritano, porque cuando les comente de alguna adaptación por allí, alguna otra adaptación que hay, que sí me gustó. Pero ya vamos a hablar un poquito más adelante de todo ese tema. Primero, recordarles, como siempre, amigos Darksiders, que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron, comentar, darle me gusta, compartir, que ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. Y agradezco, como siempre, a todos los que van apoyando capítulo a capítulo estos podcasts, este proyecto, que bueno, no somos muchos, pero poquito a poquito vamos creciendo. Hay veces que por ahí, bueno, no tengo tiempo de subir algún capítulo y bueno, pasan algunos días, algunas semanas y no tengo la posibilidad de subir. Pero como yo hago esto de manera, digamos, es como una distracción, es un hobby para mí, a mí me gusta muchísimo hacer estos análisis, estas reseñas, estas opiniones que no son de manera profesional, ni bien puedo tener conocimiento de muchas cosas, muchas sagas u otros temas que se tocan aquí en el canal del universo, digamos, de este mundillo friki de lo que vendría a ser la cultura pop y la cultura geek y todas estas cuestiones. Eso no quiere decir que mi palabra sea, o sea, la ley pura, por así decirlo. Entonces tómenlo como eso. Es una opinión de una persona que, bueno, tiene ciertos gustos y tiene su punto de vista. Siempre como suelo decir, de espectador a espectador. Así que bueno, gente, dicho todo esto, entonces vamos a hablar y quiero, por supuesto, spoilear anticipadamente que, bueno, todos los cambios que hubieron en la serie de Entrevista con el vampiro no me convencieron. Y muy lejos de eso, vamos a ir poco a poco con todo esto de la novela, la serie nueva que se viene de Lestat el vampiro, que yo, la verdad, sí le tengo mucha fe a esta serie, ya que Lestat es el protagonista definitivo de esta saga, de estas crónicas vampíricas que hemos leído a lo largo de toda la vida de esta fabulosa escritora que, bueno, le dio unas características muy especiales a estos vampiros que ella creó y que los han vuelto tan interesantes. Y si nunca leyeron el libro, ni vieron nada de esto, ni la película, ni la serie, perfecto. Te doy todo el contexto para que entiendas un poco todo este universo. Y si sos fan de la saga, te doy la bienvenida, que esto también es para vos, para que puedas refrescar, dar tu opinión, tu punto de vista en los comentarios y bueno, podés coincidir o no con todo aquello que vaya diciendo a lo largo de este podcast.
Así que bueno, gente, amigos Darksiders, vamos a comenzar con este podcast. Y vamos a hablar un poquito, para entender realmente esta novela, primero hay que entender a la mujer que escribió estas historias, porque Entrevista con el vampiro no nació de la nada, nació a consecuencia de un suceso que marcó la vida de Anne Rice, que le generó mucha pena, mucho dolor, y que bueno, ustedes que ya saben la historia y los que no, bueno, ya voy a proceder a contarles. Anne Rice era una escritora de Nueva Orleans, una ciudad que prácticamente se convierte en un personaje más dentro de toda su obra. En 1970, mientras cursaba una maestría de escritura creativa, su hija Michelle, de apenas 4 años, resulta ser diagnosticada con leucemia. Y Michelle, desgraciadamente, muere 2 años después. Entonces, Anne Rice cae en una profunda depresión y, bueno, como suele suceder en todos estos estados, ¿no? Que bueno, a veces son prácticamente inevitables, ¿no? El perder a un ser querido y a alguien realmente tan importante como una hija, bueno, puede recurrir a ciertos escapes, ¿no? Como por ejemplo el alcohol y todas estas cuestiones, ¿no? Para poder sobrellevarla. Y ese dolor, en ese duelo, comenzó a escribir. Y fue una manera de escape, por así decirlo. Y vamos a tener aquí justamente la figura de Claudia, esa niña atrapada para siempre en un cuerpo que no puede crecer. Y es casi con certeza un reflejo directo de Michelle, una niña que nunca pudo madurar, que quedó prácticamente congelada en el tiempo. Es uno de esos casos donde conocer la historia detrás de la obra te cambia completamente la lectura y también te hace entender por qué ciertos detalles del personaje no son casuales, sino profundamente deliberados. Pero ya vamos a volver a todo este tema. La novela se publicó en el año 1976 y claro, bueno, un estilo, una historia de vampiros que, bueno, dio como una especie de golpe en el tablero dentro de la literatura de terror, que hasta ese momento, digamos, los vampiros se los veían más como monstruos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el Drácula de Bram Stoker, la vampiro Carmilla de Sheridan Le Fanu, que eran figuras amenazantes, el otro, el mal absoluto que hay que destruir. Y bueno, justamente Anne Rice dio un punto de vista y un vuelco, digamos, completo a todo esto que conocíamos hasta ese momento. Y en su universo vamos a ver, por ejemplo, que el vampiro es el protagonista. Y no solo eso, sino que también es un ser atormentado, filosófico, que se pregunta si tiene alma, que llora por esa humanidad que perdió. Es, digamos, como un monstruo, pero que tiene conciencia. Y ese monstruo sufre. Eso era revolucionario para la época y que cambió el género para siempre. Y justamente las crónicas vampíricas acabaron siendo 18 novelas. ¿Sí? Bueno, hasta que Anne Rice falleció en diciembre del 2021. Obviamente, bueno, y como muchos sabrán, y para los que no saben, tenemos las crónicas vampíricas, pero tenemos una especie de crossovers con otra saga, por ejemplo, la saga de las brujas, ¿no? Que se relacionan en ciertos momentos y eso lo vuelve bastante interesante, porque bueno, nos lleva también a leer esas historias. También tenemos la saga de la momia, bueno, esas cuestiones, ¿no? Que bueno, no son, digamos, que no se relacionan con las crónicas vampíricas. Bueno, puede ser que haya por ahí algún guiño, alguna pequeña mención o algo, pero bueno, digamos que directamente no se relaciona con las crónicas vampíricas, que sí sucede con las brujas de Mayfair, ¿no? Con las crónicas de las brujas. Cuestión es que, bueno, luego de varios traspiés, digamos, para adquirir los derechos, esto se venía hablando durante mucho tiempo, se venía comentando y veníamos siguiendo esa noticia, ¿no? De que iban a adquirir los derechos para realizar una serie con todas las novelas
de las crónicas, inclusive de las brujas. Bueno, finalmente la saga fue adquirida por AMC. Pero, bueno, dado el fallecimiento de Anne Rice durante el año 2021, a finales del 2021, en diciembre, justamente, nunca pudo ver la serie de esta cadena televisiva. Pero bueno, nos dejó un gran universo y aquí justamente estamos en este canal, en este podcast, para poder explorarlo. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué trata la novela. Esta primer novela, donde aquí el protagonista no va a ser Lestat. Yo suelo decir Lestat, ¿no? Con otro, como el acento puesto en otro lugar, pero es una cuestión de costumbre. Y aquí, bueno, como argentinizamos todo, aquí en Argentina, bueno, es mi manera de decirlo. No, sé que se dice Lestat, que la mayoría le dice así, pero bueno, yo suelo decirle Lestat. Pero bueno, es lo mismo. Bueno, cuestión es que vamos a tener una premisa que es engañosamente simple en esta novela. Vamos a ver el comienzo que nos habla de un periodista llamado Daniel Molloy que se encuentra con un hombre en San Francisco en los años 70. Y este hombre, misterioso allí entre las sombras, le dice que es un vampiro y que quiere contarle su historia. Y aquí, este periodista, dada la época, obviamente, bueno, tiene una grabadora, ¿no? Una grabadora de cinta magnética y comienza a grabar. Graba durante toda la noche y este vampiro llamado Louis de Point du Lac le habla y le cuenta su historia. Louis nace en Luisiana en el siglo XVIII. Era un hacendado, tenía riqueza, familia, posición social, pero vivía sumergido en un dolor existencial enorme, especialmente después de la muerte de su hermano, a quien en parte siente, digamos, que él es el culpable de esa muerte. Y en ese estado de crisis, digamos casi de nihilismo, se encuentra con un vampiro, con Lestat de Lioncourt, un vampiro francés, carismático, hedonista, pero a su vez encantador y completamente amoral. Lestat lo ve y claro, siente atracción por Louis. Entonces lo acaba transformando. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque Louis no puede aceptar lo que es, no puede matar sin culpa, se alimenta de ratas para, digamos, una manera de sobrevivir, para evitar matar humanos, llora, se pregunta si existe Dios, si tiene alma, qué significa existir eternamente sin encontrarle sentido a esa eternidad. Es un vampiro existencialista, es un vampiro que lee a Camus sin saberlo y que sufre en cada página de esa lectura. Y Lestat es exactamente lo opuesto, porque Lestat ama ser vampiro. Él se alimenta de quien quiere, gasta el dinero que quiere, disfruta cada segundo de su inmortalidad sin cuestionárselo, sin una sola duda moral. No le importa la filosofía, no le importa la culpa, no le importa nada que no sea vivir, o mejor dicho, no vivir al máximo. Son, digamos, el lado opuesto uno del otro. Y esa tensión es el corazón de toda esta novela, toda esta primer novela, por lo menos en este primer título. Para retener a Louis, entonces, que bueno, él ya no quiere seguir con él, bueno, es como que lo quiere abandonar, Lestat toma una decisión terrible, transforma a una niña de 5 años llamada Claudia. Esta niña, a quien Louis había encontrado llorando junto al cadáver de su madre, y con eso crea algo que eventualmente los va a destruir a todos. En la segunda parte de la novela vamos a ver a Louis y a Claudia viajar por Europa, que van buscando a otros vampiros para encontrar un poco respuesta, ¿no? Para que les expliquen su naturaleza. Respuesta que Lestat siempre les negó, teóricamente. Bueno, llegan a París, conocen al Teatro de los Vampiros y ahí se cruzan
con un personaje bastante interesante que lo vamos a ver por primera vez, este personaje llamado Arman, uno de los vampiros más antiguos de la historia de esta primera novela, y todo se complica bastante. Y a partir de un suceso especial que tenemos dentro del primer tramo, lo que ya leyeron la novela, saben lo que sucede, bueno, eso va a tener sus consecuencias y aquí en el teatro de vampiros van a pasar cosas que realmente, bueno, son como sucesos muy relevantes, muy importantes, y cómo reacciona tanto Claudia, tanto Arman, tanto Luis con este suceso que tuvieron con Lestat en la primera parte de la novela. Bueno, no voy a espolear. Yo la verdad tenía preparado otro podcast haciendo un análisis reseña de la primera novela, pero era más que nada hacer un resumen, narrar un poco todos los sucesos de la novela e ir analizando todas las cuestiones que iban sucediendo a lo largo de la historia. Pero bueno, finalmente decidí no hacer un resumen, una reseña narrada, y decidí volcarme un poco más en este tipo de podcast, en este tipo de, digamos, de capítulo, porque vamos a tener la serie y bueno, para, digamos, hablar un poquito de la novela, un poquito de la película y un poquito de las primeras 2 temporadas, para poder luego ya directamente hacer reseña de la serie directamente. Y ya luego, más adelante, tal vez, bueno, todo va a depender de varias cuestiones, si realmente voy haciendo análisis de todas las novelas. De la serie sí voy a ir haciendo reseña, eso sí, lo tengo decidido, porque ya creo que la serie va a tomar otro rumbo, ya que, bueno, como dije al principio, Lestat es el personaje principal de todas estas crónicas y puede que se vuelva mucho más interesante. Me da mucha curiosidad, muchas cosas que puedan llegar a contarse dentro de la serie. Volviendo a la novela, vamos a hablar un poquito de los personajes por lo menos de los más principales. Tenemos a Luis, ¿no? Que es uno de los personajes más complejos de la literatura de terror. Nosotros vamos a ver la historia a través de sus ojos, filtrado constantemente por la culpa y la melancolía que él tiene, ¿no? Bueno, no tenemos otras perspectivas, solamente la de él, que eso, bueno, a lo largo de la saga, bueno, con los libros que vienen después, vamos a ver que esa perspectiva va a cambiar. Y eso, bueno, es un arma de doble filo, por un lado, porque genera una empatía enorme con este personaje, pero por otro lado, Luis es un narrador poco confiable, porque, bueno, cuando habla de Lestat, lo describe como un tirano. Tenemos que recordar que es él quien lo narra. La novela, entonces, nos invita a preguntarnos cuánto de lo que escuchamos es objetivo y cuánto es la visión cargada de la culpa de un hombre que no puede perdonarse a sí mismo. Entonces, Luis representa la conciencia humana atrapada en una existencia sobrenatural. Es admirable y frustrante en partes iguales. Te genera ternura y a veces lo querés agarrar y pegarle una buena sacudida. Eso es Luis. Eso es lo que por lo menos vemos en esta novela como personaje. Luego tenemos a Lestat. Lestat es en cierto modo el antagonista de la novela, por lo menos desde la perspectiva de Luis. Pero ¿qué pasa? Anne Rice lo construyó tan magnéticamente que se robó el corazón de los lectores. Entonces, ese personaje arrogante, cruel, brillante y divertido vive para el egoísmo sin ningún tipo de disculpa. Y eso generó bastante atracción, generó, digamos, bastante interés dentro de los lectores. Y pensando en eso, la novela nos deja una pregunta bastante incómoda. ¿Es Lestat realmente el villano o simplemente es el único de los dos que es honesto sobre lo que es? Luis, por supuesto, sabemos que lo odia por su crueldad, bueno, por todo este punto de vista que tiene Luis, ¿no? Con respecto a su creador. Pero Lestat nunca fingió ser otra cosa. Esa ambigüedad es lo que hizo que Anne Rice terminara dándole su propia novela, que justamente es la que continúa y es esta que vamos a ver adaptada en esta serie de AMC, Lestat del vampiro.
donde la historia se cuenta desde su perspectiva. Y claro, eso lo cambia todo. Bueno, pero eso ya lo vamos a hablar en otro episodio, ya lo vamos a hablar cuando comencemos a hacer los capítulos y reseñas de la serie de AMC. Bueno, aquí vamos a entrar y vamos a hablar un poco de un personaje esencial de esta novela, y es Claudia. Claudia es la tragedia pura en la novela. Y yo acá quiero detenerme un poco porque es fundamental para entender todo lo que vamos a hablar después de estas adaptaciones. Claudia tiene 5 años cuando Lestat la transforma. 5. Recuerden bien eso y van a ver después y van a entender un poco mi punto de vista con respecto a la serie. Esa imagen, bueno, esta criatura absolutamente letal, fría, calculadora, con décadas de experiencia vampírica acumulada dentro del cuerpo de una niña pequeña, es una de las más perturbadoras y poderosas de toda la saga. Claro, su cuerpo nunca crece, nunca va a tener cuerpo de una mujer adulta, pero su mente sí envejece, sí va madurando, se desarrolla, porque bueno, ¿no? La experiencia del tiempo va desarrollando la inteligencia, va viendo un poco lo que vendría a ser la sexualidad, las emociones, la rabia y la crueldad de una mujer adulta como vampiro, todo atrapado de ese cuerpo que no puede cambiar, no puede peinarse sola, por ejemplo, no puede alcanzar ciertos estantes, depende físicamente de Louis y de Lestat para existir en este mundo, y esa dependencia forzada, combinada con su mente de adulta, es una forma de prisión para ella, que va mucho más allá de lo sobrenatural. Es una metáfora devastadora sobre la identidad, el crecimiento, la autonomía, y su destino en la novela es uno de los momentos más impactantes de toda la saga prácticamente. Ahora bien, esto que voy a decir, bueno, me parece realmente importante de mencionar. Anne Rice era perfectamente consciente de la importancia de la edad en la construcción del trauma vampírico. Lo sabemos porque Narman hizo exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. Por ejemplo, yo estoy releyendo, bueno, la verdad que hace un par de años que no releía las crónicas vampíricas y bueno, dada la serie y todo esto, bueno, la verdad que se me dio volver a leer este año, ya voy por el 3er libro y justamente el tercero es La Reina de los Condenados. Y el otro día, bueno, justamente iba por el capítulo de Daniel, de la historia de Daniel, bueno, el preferido del diablo o el chico de las crónicas vampíricas. Bueno, en un momento dado, Armand dice claramente que tenía 17 años cuando fue transformado. Pero ¿qué pasa? Más tarde, en la historia que está dedicada específicamente a Armand, Anne Rice redujo esa edad, ¿sí? La llevó a 14 años. Y esto lo hace porque entendió que a mayor juventud es mayor el peso del trauma. Y entonces en el cuerpo atrapado de una edad más temprana genera una brecha más brutal entre lo que el vampiro por dentro y lo que el humano ve al mundo por fuera. Entonces la autora corrige a Armand hacia abajo para hacerlo más perturbador, ¿no? Esa decisión dice todo sobre cómo pensaba el trauma vampírico. Cada personaje tiene su trauma y cada personaje se desarrolla de cierto modo, ¿no? Sucesos y toda esta historia que los envuelve siendo humanos, y luego vamos a entender por qué siendo vampiros llevan todo ese peso encima, ese trauma. Es básicamente, bueno, lo que Anne Rice intenta contarnos a nosotros. Y vamos a tener justamente este personaje que es Armand, ¿no? Armand aparece en la segunda mitad de la novela, cuando Louis y Claudia llegan a París, ¿no? Que ella, bueno, ya lo dije anteriormente. Y es una figura antigua para ellos, misteriosa, de una belleza y una presencia que aplasta todo a su alrededor, prácticamente tiene siglos de existencia y un poder que Louis no había encontrado en ningún otro vampiro. Es la figura mentora que Louis siempre quiso tener y que Lestat nunca le pudo dar, porque Lestat nunca le enseñó nada. Bueno, la relación que luego tiene Armand con Louis es bastante compleja.
es bastante cargada y difícil de definir. Y el rol de Armand en el desenlace de esta historia es determinante, es muy importante. Bueno, antes de hablar de la serie, quiero hablar un poco de la película del año 1994. Y para los que no sepan, sí, tenemos una película protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Kristen Dunst en el rol de Claudia. Que en mi opinión personal es muy importante mencionar esta película, porque desde mi punto de vista y mi opinión es una adaptación mucho más honesta con el material original con respecto a lo que viene después. Entrevista con el vampiro llegó a los cines en 1994, dirigida por Neil Jordan, y antes del estreno, con el casting, bueno, hubo una pequeña polémica, ¿no? Bueno, que habían elegido a Tom Cruise y, bueno, la verdad que a Anne Rice no le gustó esta selección, no le gustó este actor para el rol del Lestat. Es más, protestó públicamente, no le gustó nada. Y bueno, ¿qué pasa? Después del estreno se tuvo que retractar completamente y quedó muy sorprendida y muy encantada. Es más, elogió la actuación de Tom Cruise y eso dice mucho, ¿no? Porque la película tuvo sus propios cambios con respecto al libro. Claudia, por ejemplo, en vez de tener 5 años, llegó a tener aproximadamente 10 años. Bueno, algunas escenas se modificaron, ciertos matices de la novela se perdieron en la traducción con respecto al guión, pero ¿qué pasa? Preservó lo esencial. Luis sigue siendo Luis, melancólico, atormentado, pasivo en su sufrimiento, y Lestat sigue siendo Lestat, carismático, cruel, brillante, y sobre todo la atmósfera de Nueva Orleans, la oscuridad gótica, el peso filosófico de la historia. Para mí, la película logró capturar la esencia del libro. Sé que no es perfecta, sé que muchos criticaron esta película por las diferencias, porque omitieron y de hecho, bueno, cambiaron un poco, bueno, algunas cuestiones. Se las recomiendo, véanla. Bueno, los que leyeron los libros saben a qué me estoy refiriendo. Y esa fidelidad es lo que hace que más de 30 años después siga siendo una referencia mucho más válida a lo que vino después. Y aquí justamente voy a adentrarme a la serie de AMC. Y esto puede generar bastante debate, lo que voy a decir. Y yo soy bastante honesto. Lo he dicho en otros capítulos, lo he mencionado incluso en reseñas de otras series, porque la verdad que a mí no me gustó nada. Yo quedé muy, muy decepcionado con la adaptación de AMC, que se estrenó en octubre del 2022. Y desde el principio, ellos igualmente habían dicho que no iba a ser una adaptación literal, sino que iban a reimaginar la historia para un público más moderno, para los tiempos que corren, ¿no? Bueno, tiene 2 temporadas, está disponible en Netflix y en AMC Plus, y en Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 98% de parte de la crítica. La primera temporada, la verdad que a mi parecer se fueron un poquito, pero bueno. Y la segunda temporada es 100% de aprobación. Primero hay que tener en cuenta, bueno, de dónde viene y la seriedad con la que se puede tomar Rotten Tomatoes con este tipo de aprobaciones, con estos porcentajes. 100%. Yo, bueno, cuando me enteré de esto dije, no puede ser, bueno, pero bueno, sí. Cuestiones que, de hecho, también había leído muchos comentarios en varias reseñas, en blogs, bueno, en las redes, de gente que es fanática, realmente fanática de los libros, apoyando y aprobando la serie y diciendo incluso que está mejor desarrollada que los libros, o sea, que la primera novela, ¿no?, de Entrevista con el vampiro. Bueno, sin embargo, yo esto es algo que quiero plantear abiertamente. Los números de la crítica no siempre coinciden con la experiencia del fandom, por lo menos no de todos, ¿sí? Ya que estuvo bastante dividido. Como dije, muchos aprobaron estos cambios, muchos aprobaron esta adaptación,
pero otros, a los cuales se nos consideran como puritanos, y conocemos y amamos esta obra original, lo vimos totalmente, bueno, yo traté de darle una segunda oportunidad, volví a verla por segunda vez, pero no hubo caso, no me gustó nada. Y al principio yo les dije que soy un puritano, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hay una adaptación de La Reina de los Condenados. Sí, hay una adaptación de La Reina de los Condenados, con el protagonismo de Townsend Stewart, el Aragorn que no fue, porque sí, ese actor iba a ser el papel de Aragorn, pero bueno, finalmente no quedó. Lo despidieron después de las primeras grabaciones, pero bueno, ese es otro tema, El Señor de los Anillos, bueno, de Peter Jackson y todas estas cuestiones. Bueno, es como digamos, una anécdota que quería comentar. Y a mí esa adaptación me gustó muchísimo. De hecho, la veo muchas veces, la repito muchas veces, revisionados y demás. Me encantó esa película. Y tiene muchas diferencias, y diferencias atroces con respecto a la novela. Bueno, fue más que nada como una especie de super recontra resumen del esta del vampiro y La Reina de los Condenados. Y sin embargo me pareció una película muy entretenida, muy bien. O sea, sé que muchos me van a matar, me van a decir, pero ¿cómo? Te criticás la serie de AMC y te gusta La Reina de los Condenados, pero bueno, tan puritano no soy entonces. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los cambios específicos que ha tenido esta serie. Bueno, por ejemplo, Luis, en la raza. Por ejemplo, la época y lo que se gana y lo que se pierde en esta serie, que para mí es una falta de respeto a la autora. Sí, lo digo así. Sé que muchos van a estar en desacuerdo conmigo y está bien. Es el punto de vista de cada uno. En la novela, Luis es un hacendado blanco de la Luisiana del siglo XVIII. En la serie es un hombre negro, criollo, dueño de un burdel y un salón de juego en Storyville, en los años 1910. Los defensores de estos cambios tienen argumentos que son válidos. La alineación de Luis gana un sustrato histórico concreto, su relación desigual con Lestat adquiere resonancias políticas que al espectador moderno lo puede conectar más fácilmente, y el contexto del racismo sistemático de la época profundizada da una sensación de estar atrapado en un mundo que no lo reconoce como igual. Pero hay algo que ese argumento no resuelve. Luis de Point du Lac tiene una identidad construida a lo largo de 50 años de literatura. Cambiar su raza, cambiar la época, no es un ajuste de producción, es un cambio de personaje. Y cuando cambias tanto las coordenadas de un personaje, en algún punto hay que preguntarse si seguimos hablando del mismo Luis y no de uno nuevo que comparte el nombre. La película del 94 no tuvo que hacer eso, y Brad Pitt interpretó a un Luis reconocible para cualquier lector, melancólico, atormentado, atrapado en su culpa, y conectó igual. Y esa es una de las cosas que a mí no me gustaron con respecto a Luis. Y no tengo nada en contra del actor. El actor es muy bueno, que lo vimos en Juego de Tronos, como Gusano Gris. La verdad, muy buen actor. Yo no quiero criticar la actuación para nada, sino que me estoy centrando en lo que vendría a ser el personaje. Luego, para mí, lo que vendría a ser la peor decisión de la serie es Claudia. Y voy a ser directo acá, porque creo que es el cambio más dañino de todos. Pueden que muchos me entiendan, y está bien, y pueden que muchos discrepen conmigo, y también está bien. En la novela, Claudia tiene 5 años cuando es transformada. Bueno, esto ya lo he mencionado. Y en la película del 94 le subieron la edad aproximadamente a 10 años. Y ya generó debate en esa época. Y en la serie de AMC la suben a 14. Y acá hay que ser muy claros sobre por qué eso no funciona. El horror de Claudia no es la edad, no es ser joven, es ser pequeña. La brecha
entre lo que es por dentro, una mujer adulta con décadas de experiencia y todo esto que había comentado, sexual, bueno, la visión de la sexualidad, rabia, inteligencia y lo que el mundo ve por fuera, una niña de 5 años. Es exactamente lo que hace a su personaje devastador y esa brecha es su tragedia. No hay forma de reducirla sin destruir el personaje. A los 14 años, ya prácticamente, o sea, estamos hablando de prácticamente adolescencia. Y bueno, más en esa época, en 1910, donde está ambientada la serie. Hay que recordar que, bueno, había gente que se casaban a los 15 años, mujeres que se casaban a los 15 años. Entonces ahí hay un problema. El espectador puede procesar eso como algo cercano, como algo normal. Cuando algo se vuelve procesable, pierde el impacto perturbador que Anne Rice quería generar. Y eso es algo que a mí me molestó muchísimo. Y como mencionamos antes, la autora sabía perfectamente lo que hacía con las edades. Cuando ajustó la edad de Armand de 17 a 14 años, lo hizo precisamente para ampliar esa brecha, para hacer el trauma más profundo. La serie hizo exactamente lo contrario con Claudia. Y eso perdió una parte fundamental de lo que Anne Rice quiso contar. O sea, a ver, vamos a ver un poco. Yo sé que el argumento que dieron de que es difícil trabajar con una actriz de 5 años en este tipo de material puede ser real. Pero bueno, hay actores pequeños que lo han hecho bastante bien. Tenemos, por ejemplo, la película de Cementerio de Animales, que ese pequeño niño que actúa ahí en una película de terror, lo bien que lo hizo, porque realmente nos asustaba, realmente nos daba terror ese niño. Pero bueno, eso habla de las limitaciones de la producción, no de una decisión creativa, por lo menos de una decisión acertada de parte de AMC. Y vamos a hablar ahora de Louis en la serie, un personaje realmente diferente. El Louis de la serie tiene más agencia, más fuego, más momento de decisión propia. Es más televisivo, más fácil de seguir durante 8 episodios por temporada. Pero ¿qué pasa? Louis de Anne Rice es pasivo deliberadamente. Esa pasividad es su identidad. Es un hombre que no quiere ser lo que es, que se niega a actuar porque actuar significa aceptar su naturaleza de melancolía agotadora. Esa melancolía que tiene Louis en la novela no es un defecto narrativo, es una decisión de Anne Rice. Se siente pesada porque tiene que ser así. El Louis de la serie es más digerible, más fácil de ver. Pero ¿qué pasa? No es el mismo Louis. Bueno, perdón que me ponga así, pero bueno, a mí la verdad que me disgustó muchísimo y cada vez que hablo de la serie me enoja muchísimo. Dicho esto, y esto es importante porque Jacob Anderson, la verdad que como dije, yo no quiero despreciar su trabajo, la verdad que hace un trabajo extraordinario con lo que le dieron, por lo menos. El problema aquí no es la actuación, es la concepción del personaje. Bueno, pasando a otro tema, de los puntos que tengo aquí anotado, es la segunda entrevista en la serie. Y eso la verdad que me disgustó, me incomodó muchísimo. Vamos por parte. En el libro, la entrevista entre Louis y Daniel Molloy ocurre en San Francisco en los años 70, contemporáneo a la publicación de la novela que, como dije, se publicó en 1976. En la serie, la entrevista ocurre en el año 2020. No, en el año 2022, en un penthouse en Dubái. Y se presenta como una segunda entrevista, que ya hubo una primera en los años 70, que implícitamente fue la que ya conocemos, la que ya vimos, por ejemplo, en la película del 94. Técnicamente es un recurso narrativo, lo podemos tomar de esa manera, pero hay una lectura de ese gesto que me resulta difícil de ignorar. La serie está diciéndole al espectador que la primera entrevista, ejemplo, película, no fue la verdadera, que esta es la que vale. Es casi un ninguneo a todo lo que vimos antes, disfrazado de recurso dramático. Y eso es algo que yo, por lo menos, no lo pude tolerar. Y eso me parece un gesto
innecesariamente arrogante hacia una obra que tiene su lugar propio en la cultura pop. Luego tenemos a Armand, ¿no? Bueno, este personaje, ¿no? Que la verdad que a mí me generó mucha polémica, una representación que la verdad me decepcionó totalmente. Yo doy mis argumentos, por supuesto, mi punto de vista. ¿eh? En la novela, Armand es una figura magnética, antigua, de una presencia que puede llegar a aplastar todo a su alrededor. Cuando Louis lo conoce en París, bueno, que ya hablamos de esto, siente que finalmente encontró algo mucho más grande que él, un ser que tiene respuesta, que tiene historia, que tiene poder real. En la serie, Armand aparece desde el principio disfrazado como Rashid, el asistente silencioso de Louis, durante las entrevistas estas que se llevan a cabo en Dubái. Claro, acá vamos a ver a Armand, que estuvo presente todo el tiempo, manipulando el relato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto de lo que escuchamos en esta entrevista es verdad? Es una pregunta metanarrativa bastante interesante. Pero ¿qué pasa? El problema es que cuando conoces a Armand como el asistente de alguien, se pierde algo irrecuperable. La primera impresión del poder absoluto que el personaje necesita para funcionar. La revelación de que Rashid es Armand no puede recuperar lo que ya se perdió en esos primeros episodios. Para todos aquellos que conocemos la saga, la representación de Armand en la serie es una de las mayores decepciones. Cuestión, que todo esto es mi opinión, pero ¿qué pasó con la crítica versus el fandom? Por lo menos parte del fandom, porque se dividió bastante. Bueno, todo esto es mi opinión, mi punto de vista. La situación de la recepción de la serie es bastante peculiar, por lo menos desde mi punto de vista, y la verdad que vale la pena analizarla. Ya hablamos que, bueno, que Rotten Tomatoes, bueno, con esa rareza absoluta que tiene en analizar y, bueno, y en calificar, ¿no? Un 98% en la primera temporada, 100% en la segunda temporada, bueno, con la valoración de los críticos, entre comillas. Bueno, yo no tengo cámaras, pero estoy haciendo el gesto con la mano. La verdad que, bueno, valoraron muchísimo la producción, las actuaciones, la recontextualización política de la historia, que, bueno, puede ser tomado como válido, pero el rating en la televisión fue bastante bajo y es una serie con una audiencia pequeña, pero bastante apasionada, por así decirlo. Y dentro de esa audiencia, el fandom que conoce profundamente la obra de Anne Rice tuvo y sigue teniendo una reacción mucho más dividida de lo que los números de crítica sugirieron. Si hablamos un poco de la recepción de la novela original, fue bastante diferente. No fue un éxito inmediato de ventas, por lo menos en estos años 70, ¿no? En 1976, pero fue creciendo con los años hasta convertirse prácticamente en un clásico, en obras de culto, ¿no? Que generó un fandom que acompañó a Anne Rice durante 18 novelas y décadas de trabajo, y ese fandom tiene una relación con estos personajes que va mucho más allá de lo que una temporada de televisión puede capturar, por lo menos con este tipo de adaptación. Y hay algo más que vale mencionar. Anne Rice murió en diciembre del 2021, justo antes del estreno de la primera temporada. Entonces, nunca pudo ver terminada esta serie. Sin embargo, su hijo, Christopher Rice, estuvo involucrado en la producción y dio su apoyo. Pero la autora que construyó este universo nunca pudo opinar sobre él. Entonces, ¿cuál sería mi balance de todo esto? La novela de Anne Rice es una obra maestra. Sí, es una obra lenta, es densa, es melancólica casi hasta el límite, pero esa densidad es completamente intencional. Es una novela que nos habla sobre el peso de la eternidad y se siente pesada porque tiene que serlo. Si leyeron la novela, ya lo saben. Si no la leyeron, la verdad que se la recomiendo antes de seguir viendo cualquier tipo de adaptación. Primero, lean las novelas. La película de 1994, con todas sus limitaciones y sus propios cambios, me parece una adaptación mucho más honesta con el espíritu del libro.
preservó lo esencial. La serie de AMC técnicamente está bastante bien, visualmente está bastante bien, con buenas actuaciones, pero para mí, y creo que para muchos de ellos que amamos la obra original, perdió algo bastante importante en el camino. Los cambios no fueron caprichosos, pero tampoco fueron todos acertados, y algunos, como el de Claudia, tocaron puntos que Anne Rice construyó con una intención precisa. Ahora, la serie, ¿es una mala producción? Bueno, yo realmente le voy a decir que no. ¿Es fiel al libro? Bueno, también le voy a decir que no. Por lo menos no del todo. Y esto importa, por lo menos a mí me importa, porque todo ese preámbulo para lo que viene, la serie de Lestat del vampiro, que es el personaje más rico, el personaje más complejo, más interesante de todo el universo de Anne Rice. Recordemos que Lestat es Anne Rice, que ella solía decir que Lestat le hablaba de dentro de ella. Bueno, que Lestat, personaje, bueno, basado un poco en Bon Jovi, bueno, y todo tiene varios matices, ¿no? Que, bueno, fue tomando Anne Rice para crear este personaje, pero ella era una persona muy activa en las redes, especialmente en Facebook, y muchas veces hablaba con sus fans como si fuese Lestat, hablando como Lestat, contestando preguntas, todas estas cuestiones, ¿no? Que era algo bastante interesante que hacía ella y a los fans nos gustaba muchísimo. Así que les digo una cosa, gente, si no leyeron Entrevista con el vampiro, léanla. Si no vieron la película, véanla. Y si quieren ver la serie, véanla con ojo crítico y con el libro en mente. Sé que una adaptación no tiene por qué ser fiel al libro, eso lo sé. Yo veo muchas sagas, soy muy fan de muchas sagas. Juego de Tronos, bueno, que fue destruida en las últimas temporadas. Bueno, me gustan muchas, bueno, Harry Potter, ¿sí? Muchas adaptaciones, incluso que son películas como Blade Runner, por ejemplo, adaptada de un libro. Puedo nombrar miles que me han gustado y que tienen sus diferencias, pero la verdad que a mí me ha pasado, por ejemplo, si no vieron mi crítica, mi reseña con respecto a Cumbres Borrascosas, la última película realizada, bueno, estrenada este año. Yo soy muy amante de Cumbres Borrascosas y la he criticado muchísimo como fan del libro, como puritano del libro. Y los cambios que se hicieron me parecieron atroces y una falta de respeto a la novela. Pero bueno, en fin, son puntos de vista, son opiniones, tómenlo como eso, es una forma de contar un poco lo que a mí me sucede, por lo menos, y sé que muchos se pueden sentir identificados, otros pueden diferir en opinión, y también está bien, la mía no es la verdad absoluta, así que bueno, gente, yo lo hago esto como fan, como hobby, de espectador a espectador, como digo siempre, y para que ustedes y todos aquellos que quieran disfruten, critiquen, recuerden comentar en la caja de comentarios qué les pareció a ustedes la serie, qué les pareció la adaptación, si les gustó, no les gustó, si leyeron los libros, qué les pareció Entrevista con el vampiro. Ya vamos a hablar luego de Lestat, ya vamos a hablar luego de La Reina de los Condenados, del Ladrón de Cuerpos, de Menok, del Santuario, Comunión de Sangre, Sangre y Oro, bueno, todos los libros que salieron, El Santuario, bueno, todos los libros que fueron saliendo después. Vamos a ir hablando a lo largo de todos estos podcasts que tengo pensado hacer con respecto a las crónicas vampíricas. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, darle me gusta, compartir y comentar, que ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. Hasta aquí entonces, gente, el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero no haber sido muy duro en mi recepción y en mi punto de vista con respecto a la serie de AMC. Y bueno, y haber despertado el interés en todos aquellos que no leyeron la novela, que les guste todo este tema de vampiros. Además, saben que aquí en este canal nosotros somos bastante fans de los vampiros. Ya hemos hecho algún que otro podcast. Si no han visto, bueno, tienen aquí, por ejemplo, Los Poderes de la Oscuridad, ¿sí? Ese libro perdido de Drácula que escribió el propio Bram Stoker junto con un traductor irlandés. Bueno, una historia alternativa
de la historia que conocemos de Drácula. Si no lo vieron, véanlo. Bueno, tengo que reconstruir un podcast de Carmila, que lo tenía en el otro canal, pero bueno, el otro canal ya no existe, así que bueno, tengo que rehacerlo para volver a subirlo aquí. No me quiero colgar mucho con estas cuestiones, gente, hasta aquí, agradezco su compañía, agradezco que hayan escuchado, nos vemos en la próxima, hasta luego, chau chau.